En la oscura historia de Roma, 4 emperadores reinaron con terror y tiranía: Claudio, Calígula, Nerón y Domiciano. Sus nombres evocan imágenes de crueldad, locura y decadencia, dejando una huella imborrable en la memoria del imperio. En este video, exploraremos las vidas y los hechos de estos hombres, desentrañando las causas de su comportamiento y las terribles consecuencias de sus acciones para Roma. Prepárate para conocer las historias de terror y tiranía que marcaron a fuego el Imperio Romano. Claudio, 41 a 54 DC. Claudio, el tío de Calígula, llegó al trono en medio de una conspiración tras el asesinato de su sobrino. A pesar de ser un hombre culto y con buenas intenciones, Claudio era fácilmente manipulable por sus esposas, quienes lo influenciaban para tomar decisiones que beneficiaban sus propios intereses. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y la corrupción. Mesalina, su tercera esposa, era conocida por su libertinaje y ambición, y se cree que incluso conspiró para asesinarlo. Tras su muerte, Claudio se casó con Agripina la Menor, quien también ejerció una gran influencia sobre él y, según algunos historiadores, lo envenenó para que su hijo, Nerón, pudiera convertirse en emperador. Claudio no era un líder natural. Era tartamudo y cojo, lo que le convertía en objeto de burlas por parte de la aristocracia romana. Además, sufría de una enfermedad que le provocaba temblores y ataques de epilepsia. A pesar de sus limitaciones, Claudio era un hombre inteligente y estudioso. Se interesaba por la historia, la literatura y la ciencia, e incluso escribió varios libros. Su gobierno estuvo marcado por algunos logros importantes. Claudio expandió el Imperio Romano, conquistando Britania y Mauritania. También construyó importantes obras públicas, como el acueducto Claudio y el puerto de Ostia. Sin embargo, su reinado también estuvo plagado de escándalos y tragedias. Mesalina, su tercera esposa, era una mujer infiel y ambiciosa que se involucró en varios escándalos sexuales. Finalmente, fue acusada de conspirar para asesinar a Claudio y fue ejecutada. Claudio murió en el año 54 después de Cristo, posiblemente envenenado por Agripina la Menor. Su muerte marcó el final de la dinastía Julio-Claudia y el comienzo de una nueva era en la historia de Roma. Calígula, 37 a 41 DC. Calígula, el hijo de Germánico, y Agripina, llegó al trono con solo 24 años. Tras un breve periodo de gobierno benevolente, su salud mental se deterioró rápidamente, dando paso a una época de terror y extravagancia. Se le atribuyen actos de crueldad extrema, como torturas, ejecuciones y asesinatos de miembros de su propia familia. Se creía un dios y exigía ser adorado como tal. Además, gastaba exorbitantes sumas de dinero en proyectos extravagantes y fiestas opulentas. Su reinado llegó a su fin cuando fue asesinado por la Guardia Pretoriana en una conspiración. Calígula era un hombre complejo y enigmático. Algunos historiadores lo consideran un loco, mientras que otros creen que su comportamiento era una forma de controlar al Senado y al pueblo romano. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Su padre murió cuando él era muy pequeño, y su madre fue exiliada por Tiberio. Calígula pasó su juventud en el ejército, donde ganó experiencia militar y se ganó el respeto de los soldados. Al principio de su reinado, Calígula fue un emperador popular. Redujo los impuestos, liberó a los prisioneros políticos y construyó obras públicas. Sin embargo, su salud mental comenzó a deteriorarse después de una grave enfermedad. Se volvió cada vez más paranoico y cruel. Torturaba y ejecutaba a sus enemigos reales o imaginarios, y confiscaba sus propiedades. Incluso se rumorea que mató a su propia esposa y a su hija. Calígula también era conocido por su extravagancia. Gastaba enormes sumas de dinero en proyectos como la construcción de un palacio flotante y la organización de fiestas opulentas. Se vestía con ropas extravagantes y se hacía llamar Dios. Su reinado llegó a su fin en el año 41 después de Cristo, cuando fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Su muerte fue un alivio para el pueblo romano, que había sufrido durante años bajo su gobierno tiránico. Nerón, 54 a 68 DC. Nerón, hijastro de Claudio y Agripina la Menor, llegó al trono a la temprana edad de 17 años. Su gobierno inicial estuvo guiado por Séneca y Burro, quienes le aconsejaron sabiamente y fomentaron la paz y la prosperidad en Roma.
Sin embargo, con el tiempo, Nerón se fue corrompiendo por el poder y se convirtió en un tirano cruel y despiadado. Se le atribuyen el asesinato de su madre, Agripina la Menor, el incendio de Roma y la persecución a los cristianos. Nerón era un hombre ambicioso y vanidoso. Se interesaba por la música, la poesía y la literatura, y se creía un gran artista. Incluso llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Grecia, a pesar de que las reglas prohibían la participación de emperadores. Su gobierno estuvo marcado por la extravagancia y la corrupción. Gastaba enormes sumas de dinero en proyectos como la construcción de un palacio dorado y la organización de juegos y espectáculos extravagantes. El gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo fue un punto de inflexión en el reinado de Nerón. Aunque se desconoce si realmente fue él quien lo provocó, sí que se aprovechó de la tragedia para reconstruir la ciudad a su gusto y culpar a los cristianos del incendio. La persecución a los cristianos bajo el gobierno de Nerón fue brutal. Fueron arrestados, torturados y ejecutados de diversas maneras. Se les consideraba enemigos del Estado y se les acusaba de ser los responsables del incendio de Roma. Nerón se volvió cada vez más paranoico y cruel. Eliminó a sus enemigos reales o imaginarios y confiscó sus propiedades. Incluso se rumorea que mató a su esposa, Octavia. Su reinado llegó a su fin en el año 68 después de Cristo, cuando fue declarado enemigo público por el Senado y se vio obligado a suicidarse. Su muerte fue un alivio para el pueblo romano, que había sufrido durante años bajo su gobierno tiránico. Domiciano, 81 a 96 DC. Domiciano, el hijo menor de Vespasiano, llegó al trono tras la muerte de su hermano Tito en el año 81 después de Cristo. Al principio de su reinado, Domiciano fue un emperador popular y eficiente. Reformó la administración pública, expandió el imperio romano y construyó importantes obras públicas. Sin embargo, con el tiempo, Domiciano se volvió cada vez más paranoico y cruel. Eliminó a sus enemigos reales o imaginarios y confiscó sus propiedades. Se le atribuyen el asesinato de varios miembros de su familia, incluyendo a su esposa Domicia Longina. Domiciano era un hombre ambicioso y vanidoso. Se creía un dios y exigía ser adorado como tal. Se vestía con ropas extravagantes y se construyó un palacio opulento. Su gobierno estuvo marcado por la represión y la censura. Perseguía a los disidentes políticos y religiosos y controlaba la prensa y la literatura. Domiciano se volvió cada vez más impopular entre el pueblo romano. Su paranoia y su crueldad lo convirtieron en un tirano odiado. Su reinado llegó a su fin en el año 96 después de Cristo, cuando fue asesinado por una conspiración de senadores y pretorianos. Su muerte fue un alivio para el pueblo romano, que había sufrido durante años bajo su gobierno tiránico. Claudio, Calígula, Nerón y Domiciano. Estos 4 emperadores marcaron una época oscura en la historia de Roma no por sus grandiosas hazañas, sino por el terror y la tiranía que sembraron. Claudio, un emperador manipulable bajo la influencia de sus esposas y libertos. Calígula, un hombre atormentado cuya salud mental lo llevó a la crueldad más extrema. Nerón, un egocéntrico vanidoso responsable de tragedias como el incendio de Roma. Domiciano, un paranoico obsesionado con el control que eliminó a cualquiera que considerara una amenaza. Su poder absoluto se convirtió en la semilla de su propia ruina, dejando tras de sí un legado de miedo y sufrimiento. Este episodio nos recuerda el peligro de la ambición desmedida y el poder sin control. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio, la justicia y la moderación en el ejercicio del liderazgo.